estimados participantes, les damos la cordial bienvenida y esperemos aprovechar esta sesión al máximo. Ustedes podrán ver, el título de nuestro taller es Desarrollo de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura. Es muy importante que podemos tomarnos un tiempo para conocer el desarrollo de la conciencia fonológica y incorporarla dentro de nuestra labor docente. Vamos a ver en esta sesión un poco de teoría, es decir, qué es la conciencia fonológica y cuál es la importancia, porque uno no hace lo que no conoce. Así que es muy importante darle un tiempo para que ustedes puedan conocer el marco teórico sobre la conciencia fonológica. Vamos a ver cuáles son los niveles de la conciencia fonológica y por qué no vamos a tratar de planificar algunas actividades lúdicas para el aprendizaje de la conciencia fonológica. Así que les voy a pedir su participación y sus preguntas. Empezamos. La conciencia fonológica es una habilidad. ¿Ya? Entonces, pensemos en qué cosas nosotros somos hábiles. De repente algunos me podrá decir, yo soy hábil en bailar, yo soy hábil en pintar, yo soy hábil en cocinar, yo soy hábil en hablar. Bueno, cada uno va desarrollando una habilidad y esa habilidad la desarrollamos no porque lo hacemos una vez al mes o porque lo hacemos con muy poca frecuencia, sino una habilidad que lo vamos haciendo día a día, con bastante entusiasmo, con mucha práctica, y es tanto así que nosotros ni pensamos ya en esa habilidad que tenemos. Eso mismo es la conciencia fonológica, es una habilidad que el niño debe desarrollar para manipular los segmentos del habla. Es decir, el niño tiene que pensar en una palabra y saber cuántas partes tiene esa palabra, cuántas sílabas tiene esa palabra, cuántos sonidos, qué pasa si yo cambio un sonido por otro, qué pasa si yo le quito una sílaba, le agrego. El niño tiene que apropiarse de cada uno de los segmentos del habla y de esta manera él va a tener destreza al separar y al unir. Entonces tenemos en cuenta que la conciencia fonológica se divide en dos grandes áreas. La conciencia analítica, que van a incluir tareas de separación, y la conciencia sintética, que van a incluir tareas de unión. En cada una de estas tareas existen niveles, es decir, cada una de estas tareas se debe realizar a nivel de palabras, a nivel de sílabas y a nivel de fonemas. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetir y quiero cerrar con esto. La conciencia fonológica es una habilidad. ¿Y cómo se desarrolla esa habilidad? Con práctica, con frecuencia, con gusto, de una manera agradable. Y esa habilidad le va a ayudar al niño a poder manipular cada uno de los segmentos del habla en tareas de análisis y en tareas de síntesis. La conciencia fonológica es muy importante para la lectura y para la escritura. Se dice que la conciencia fonológica es el mejor predictor. Recuerden que nosotros cuando leemos por dos rutas, por la ruta directa y por la ruta subléxica. La conciencia fonológica tendrá mayor impacto en la ruta subléxica, porque el niño hará la asociación sonido-letra, grafema-fonema. Cuando el niño tiene un buen nivel de conciencia fonológica, el niño no comete omisiones al leer, no comete inversiones. Los típicos errores del niño de leer plata, palta, son indicadores que el niño no ha desarrollado una buena conciencia fonológica. O chicos que en vez de leer muchos machos cambian una letra, imagínense lo que significaría eso en un contexto. Cambian todo el sentido que puede tener el texto. Entonces la conciencia fonológica es sumamente importante para que el niño logre esa asociación grafema-fonema. Y en la escritura es muy importante. La ortografía fonética es esa ortografía donde el niño no realiza omisiones, es decir, una ortografía exacta, precisa, ¿no? Precisa para que el niño
pueda trabajar. Entonces, tanto en la lectura como en la escritura, la conciencia fonológica juega un rol importantísimo, ¿ya? Es relevante. Pero ¿por qué es importante la conciencia fonológica? La conciencia fonológica no es algo nuevo. No es algo nuevo. Aproximadamente esto se viene trabajando desde los años 80, donde nosotros vamos, se va tomando en cuenta que la mayor dificultad que pueden tener en la lectura es a causa de un déficit fonológico. Es por ello que se empiezan a estudiar este predictor de conciencia fonológica en niños de etapas muy tempranas. Ha habido investigaciones donde han demostrado que chicos que tienen capacidad baja en conciencia fonológica tienen dificultad en la lectura en años posteriores. Está comprobado. Chicos que no se le enseña conciencia fonológica, chicos que van a tener problemas en la lectoescritura. Chicos que tienen una falta de conciencia fonémica, es decir, que no han alcanzado el nivel de los fonemas, hay una dificultad en la decodificación, es decir, errores al leer, lectura inexacta, cambios de letras, omisiones de letras. Entonces, esto es algo ya investigado, ya comprobado. Lo que les muestro a ustedes es evidencia científica, no ocurrencias, no lo que me parece que puede ser bien o lo que parece que puede salir bien, sino algo que está ya comprobado. Miren, algo muy importante es que la conciencia fonológica es causa y consecuencia a la vez. ¿Ya? Entonces, es causa porque debe preceder al aprendizaje de la lectura. El niño debe tener la conciencia fonológica antes de iniciar el proceso de lectoescritura. Y es consecuencia porque el niño va a tener un buen aprendizaje de la lectura como consecuencia. La consecuencia de una buena conciencia fonológica va a ser un adecuado aprendizaje de la lectura. Es por eso que hay una relación bidireccional. La conciencia fonológica es causa y consecuencia a la vez. Por eso es sumamente importante trabajarla en el aula, ¿no? Hacer muchas actividades para que el niño pueda desarrollar. Ahora, algo muy importante, la conciencia fonológica no aparece naturalmente. No es que el niño tenga 4 años, 5 años o ya en primer grado va a aprender la conciencia fonológica. No es un proceso natural, no es cuestión de madurez. El niño no es inmaduro en conciencia fonológica. El término de madurez lectora ya está bastante tiempo dejado de lado. La conciencia fonológica tiene que ser enseñada. El niño necesita un apoyo o un acompañamiento en cada una de las tareas de conciencia fonológica. Por eso es que muchos de nuestros chicos siguen teniendo errores en la lectura, siguen teniendo errores en la escritura, porque no se les enseña la conciencia fonológica, ¿no? Incluso les voy a contar una anécdota. Cuando yo a veces evalúo a chicos con pruebas, porque existen pruebas para ver el nivel de conciencia fonológica, simplemente a veces no entienden ni siquiera la instrucción que uno les da, porque no lo conocen o no lo han trabajado, ¿no? Las actividades se deben realizar solo en el nivel oral. Esto es muy importante porque la conciencia fonológica, tú le dices, a ver, helado empieza igual que enano, ¿qué le diríamos? Que sí, porque estamos trabajando a nivel de sonido. O yo también le puedo decir al niño, a ver, palabras que empiecen como sapo, ¿no? Con s. Y el niño me podrá decir sonido. S, igual que la B y la V. Para nosotros tienen el mismo sonido. No hacemos diferencia a nivel de fonético de ambos sonidos, al menos en Perú no lo hacemos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el niño
debe trabajar la conciencia fonológica a nivel oral con muchas actividades que se tienen que hacer desde el aula desde los 3 años. La conciencia fonológica se empieza a trabajar desde los 3 años, y se culmina aproximadamente en el 2º grado de primaria, ya cuando el chico está también superando o culminando su proceso de lectoescritura. ¿Cuáles son los niveles de la conciencia fonológica? Los niveles de la conciencia fonológica. Aquí hay varias discrepancias en los autores. No van a encontrar unas solas propuestas. Hay algunos autores que mencionan que la conciencia fonológica solamente son sílabas y fonemas. Otros autores consideran la sílaba, la intrasílaba y los fonemas. Otros autores consideran la palabra, la sílaba y el fonema. Por un tema pedagógico, metodológico y para que ustedes puedan entender desde una unidad mayor hasta una unidad menor, es que les voy a presentar estos 3 niveles. La conciencia léxica, la conciencia silábica y la conciencia fonémica. ¿Ya? Como ustedes entenderán, conciencia léxica viene a nivel de palabra. En la conciencia silábica, a nivel de sílaba, y la conciencia fonémica, aquí trato de no ser cuidadosa porque algunos libros ponen conciencia fonológica aquí, pero puede generar alguna confusión entendiendo que la conciencia fonológica solamente es fonemas, y no es así. La conciencia fonológica incluye todos los segmentos del habla, es decir, desde la palabra hasta el fonema, ¿ya? Entendiendo que el fonema es el sonido de la letra, ¿ya? El sonido de la letra. ¿Cuáles son las tareas que se deben realizar en conciencia fonológica? Las tareas que se deben hacer en conciencia fonológica son identificación, ¿no? Es decir, identificar por ejemplo, la palabra, identificar la sílaba, identificar el fonema, adicionar, agregar, omitir, ¿no? Quitar, también se dice, segmentación, segmentar, cuántas palabras, cuántas sílabas hay, cuántas palabras, cuántos sonidos, sustituir, cambiar el orden. Por el momento les presento 6 tareas que son las más importantes que trabaja la conciencia fonológica. Ojo con estas tareas. Estas 6 tareas se deben trabajar tanto a nivel de palabra, a nivel de sílaba y a nivel del fonema. ¿Ya? Entonces, estas 6 tareas se van repitiendo de diferentes actividades. A ver, les pregunto ahora y a ver si me van anotando sus preguntas. ¿Cuáles de estas tareas realizan más en el aula? ¿Cuáles son nuevas para ustedes? ¿Cuáles realmente no la conocen? ¿No? Yo he estado también revisando algunos materiales educativos y realmente la tarea que más se trabaja en el nivel inicial es la segmentación y la identificación, ¿no? Son las tareas más conocidas, más usuales, incluso al niño cuando uno los evalúa, son las tareas que los niños obtienen mayor puntaje. El niño sabe contar cuántas palabras tiene una sílaba, el niño sabe identificar con qué vocales empiezan algunas palabras, es decir, son tareas bastante cotidianas para los chicos. Pero si yo le digo al niño, a ver, cambia el orden de estas letras o cambia el orden de estas sílabas, puedo generar dudas o por el desconocimiento que el niño tenga que tener. ¿Cómo sería un ejemplo de cambiar el orden? Por ejemplo, si yo a nivel de sílaba, si yo les digo, a ver, si yo te digo goma, dime la palabra cambiando el orden de las sílabas. ¿Cómo sería? Mago. Así es, mago, ¿no? Eso significa cambiar el orden.
Ahora, es algo muy importante que se tiene que trabajar también a nivel de posiciones. No solamente yo le voy a decir al niño, identifícame con qué sílaba empieza o identifícame con qué vocal empieza. También tengo que trabajar las diferentes posiciones de la sílaba o las posiciones de los fonemas. Tenemos posiciones iniciales, posiciones finales y posiciones mediales. No se angustien cuando empiecen a trabajar. La posición medial es la más difícil de alcanzar con los chicos. Necesitan mayor entrenamiento, mayor desarrollo de actividades. ¿Ya? Entonces, recuerden estas 6 tareas porque esas 6 tareas son las que se van a ir repitiendo en cada uno de los niveles con la creatividad que les caracteriza a todos los maestros para hacer de estas actividades juegos divertidos y significativos para sus chicos. Vamos a empezar con las rimas. ¿Ya? Las rimas es una actividad que a veces se trabaja con los chicos, pero más que todo a nivel de palabra, ¿no? Y es muy importante trabajarlo desde la parte oral, desde la canción, desde con movimientos corporales, que también te ayuda a la atención, te ayuda a la memoria, te ayuda a la expresión. Entonces, son actividades que a los chicos les gusta bastante, ¿no? Son una excelente ayuda para desarrollar la conciencia fonémica. Miren, por eso no es importante solamente trabajar los fonemas, sino también las rimas. Ir desde la base hasta llegar al final, ¿no? A los temas, al nivel más complejo. Los niños que aprenden a rimar tienen una conciencia fonémica mucho más desarrollada y aprenden a leer con mayor facilidad. Miren qué importante es eso, ¿no? Entonces, a veces muchas canciones que ustedes pueden trabajar con ellos van a poder trabajar. Por ejemplo, acá tengo yo una rima, dice, son limones y membrillos, son de color amarillo, ¿no? Amarillo. Entonces, de si son pequeñitos, esto se puede trabajar mucho a los 3 años, canciones que riman, con bastante movimiento, los trabalenguas también, las adivinanzas, eso les ayuda mucho a los chicos. Yo recuerdo mucho rimas que el periquito, el bandolero, ¿no? Hay muchas canciones en la casa de Pinocho, todos esos juegos verbales que se trabajan mucho y por qué no favorecen el desarrollo auditivo de los chicos, ¿no? Canciones, trabalenguas y chistes preparan al niño para aprender a leer, ¿no? A ver, les propongo hacer esta actividad. Hacer una rima con el nombre propio. A ver, Melissa usa la tiza en una pizarra lisa. A ver, pensemos en hacer una rima con nuestro nombre. Luego voy a preguntar quién quiere mencionar su rima. A ver, María José come puré cuando va a San José. A ver, ¿ya están intentando hacer una rima con su nombre? Vamos, anímense. Si nosotros lo hacemos, también le vamos a pedir a nuestros niños. Piensen, si tenemos un aula de 15, 20, 25, 35, podemos tener una gran variedad de rimas para que los chicos practiquen. Y créanme, se los van a aprender la rima del amigo. ¿Ya? Descubrir la palabra que rima en una frase. Era una paloma, punto y. ¿Cuáles son las que riman ahí? ¿Punto rima? ¿O cuáles son? Paloma y coma. Entonces, el niño simplemente repitiendo la frase se va a ir dando cuenta de cuál es la palabra que rima. También podemos trabajar el concurso de rimas. A ver, un grupo dice una palabra y el otro contesta. El grupo que queda callado pierde, ¿no? Háganlo con sus chicos. Pero ojo, esto lo hacen cuando el niño ya tenga
dentro de su bagaje muchas palabras que riman. A veces yo he visto que de frente al niño le dicen, a ver, dime una palabra que rime con pera. Uy, el niño se va a quedar pensando y va a decir esta tarea no me gusta porque es complicada. Pero si nosotros primero le damos al niño pares de palabras para que él compare si riman o no riman, vamos llenándole la cabecita de palabras. Un juego muy divertido es decirle, si rima, dedo arriba, si no rima, dedo abajo. Entonces yo digo dos grupos de palabras y el niño me va señalando, rima, no rima, rima, no rima. Entonces el niño va, ¿por qué no decirlo? ¿No? Va memorizando, va adquiriendo mayor palabras que riman, se va dando cuenta de la rima. Cuando ya el niño es capaz de decir si riman o no riman, luego preguntarle, a ver, ¿cuál no rima? El intruso, a ver, ¿cuál no rima de estas 3 palabras que yo te digo? ¿No? Entonces, eso también es muy importante. Y ya cuando el niño tiene esa facilidad de aparear o de decir cuál no rima, recién nosotros podemos decirle al niño, a ver, piensa en una palabra que rime con, pero siempre de las palabras ya trabajadas, ¿no? Entonces, de esa manera o siguiendo esa secuencia, el niño va a tener mayor seguridad, ¿ya? Juntar objetos también, dibujos que palabras que riman, es algo muy interesante para los chicos. Tengan objetos en el aula, no hagan su... Ahora, para trabajar las rimas es sencillo, pero hay que tener las palabras que riman. En ese momento, si uno se quiere poner a pensar, no va a encontrar las palabras, así que hay que preparar el material con anticipación. ¿Ya? Aquí estoy esperando sus rimas, sus rimas con sus nombres. A ver. Luego voy a ir preguntando, quisiera que compartan cuáles son las rimas que han elaborado. Cuando trabajamos a nivel de ya la rima, el niño sabe identificar cuáles son las palabras que riman, pasamos a la conciencia léxica, ¿ya? Entonces, la conciencia léxica es toma de la conciencia de la palabra hablada, es decir, el niño conoce la palabra, habla la palabra, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuáles son las actividades que habría que hacer? Segmentar, identificar, omitir, añadir, sustituir y cambiar el orden. Esas son las tareas que se tienen que trabajar. Miren, aquí hay ejemplos. Contar el número de palabras que tiene una frase. El niño va escuchando, por ejemplo, tú le puedes decir una frase y él va marcando con su tambor a ver cuántas palabras estoy escuchando en esta frase. Identificar la palabra en un frase o texto. Sustituir una palabra por otra viendo que cambia de sentido. Ahora vamos a hacer más ejemplos. Si yo tengo acá, a ver, ¿quién es? Le voy a poner un nombre, a ver, ¿quién es? Pepito, Pepito. ¿Qué hace? Come. ¿Qué come? Pan. Entonces yo al niño le voy a decir, Pepito, come pan. ¿Cuántas palabras tiene la oración que te dije? 3 palabras. 3 palabras. Entonces, este tipo de imágenes, que es trabajar con acciones, le ayuda bastante al niño para poder identificar las palabras que tiene la frase. Miren, esta niña, yo este trabajo lo voy a empezar con acciones, ¿ya? Entonces ustedes les pido que tengan muchas fotos de acciones, muchas fotos donde que se lo pueden descargar, ¿no? Donde el niño está ejecutando, o incluso pueden ser las fotos de ellos mismos, ¿no? Entonces, si yo le digo al niño, a ver, le enseño la lámina y le digo, ¿quién es? ¿No? Una niña, no me va a decir una niña, porque yo siempre le digo, a ver, ponle un nombre, coloca un nombre a la niña, ¿no? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? María, ya, vamos a usar a María. María, ¿qué hace?
Toma, bien, toma, toma. ¿Qué toma? Agua, agua. Entonces, paralelamente yo puedo tener 3 círculos de colores y por cada palabra que el niño menciona, yo coloco un círculo. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién es? El niño me dice, María, pego un círculo. ¿Qué hace? Toma, pego otro círculo. ¿Qué toma? Agua, pego otro círculo. Y luego cuento los círculos que pegué. O sea, ¿cuántas palabras tiene esta frase? 3 palabras. ¿Ya? Y si nosotros queremos trabajar la omisión, haremos estas preguntas. Lee lo que dice acá. María, toma agua. Ahora no decimos su nombre. Sería toma agua. Ahora no decimos qué hace. María, agua. Ahora no decimos qué toma. María, toma. De esta manera, nosotros vamos quitando las palabras. Se dan cuenta que el niño va teniendo esa habilidad de cambiar de posición. Incluso yo puedo cambiar el orden de las palabras. Si le digo, esta es María, toma agua, yo puedo cambiar. Agua, toma María, ¿no? Toma María, agua. El niño al cambiar las posiciones de los círculos, también va cambiando las posiciones de las palabras. ¿Ya? Entonces, es muy interesante trabajar la conciencia léxica considerando cada una de las tareas. Segmentar, con estas preguntas ustedes pueden trabajar, segmentar, identificar, omitir y cambiar el orden. ¿Ya? La conciencia silábica. En la conciencia silábica ya pasamos a otro nivel, es decir, ya no trabajamos con la palabra, sino trabajamos con la sílaba, ¿ya? Trabajamos con la sílaba. Entonces, el niño tiene que darse cuenta que hay palabras que se pueden romper en unidades menores. Esa unidad menor es la sílaba. Ojo, las sílabas no tienen significado, ¿ya? No tienen significado. Entonces, y algo muy importante, la sílaba es mucho más sencilla para el niño aprender, ¿ya? La sílaba es mucho más sencilla, pero lo que sí les cuesta más trabajo es trabajar la posición medial. Eso sí que les cuesta trabajo, la posición medial. Nuevamente, volvemos a ver. La conciencia silábica es la habilidad para analizar y unir sílabas dentro de las palabras. La conciencia silábica, como les mencioné, igual volvemos a repetir las mismas tareas. Segmentar palabras en sílabas y hacer el reencuentro de estas, identificar sílabas, adicionar sílabas, omitir sílabas. Esta es una actividad que yo les animo a hacer bastante, es el gusanín de las sílabas. Miren, cuando el niño sabe segmentar, que es una actividad que lo hacen ustedes bastante en educación inicial, no solamente quédense en segmentar, sino también en comparar, ¿no? ¿Qué palabra tiene más sílabas? ¿Qué palabra tiene menos? Dime una palabra que tenga la misma cantidad de sílabas que. Eso es algo muy importante. En identificar, ustedes trabajen mucho lo que es la identificación de posiciones de sílabas. Primero trabajen la sílaba inicial y es algo que se hace comúnmente. Yo les recomiendo trabajar posiciones finales y posiciones mediales.
¿ya? Posiciones mediales. Ahora, luego de trabajar, identificar sílabas, es muy importante que el niño sepa encadenar palabras. ¿Qué quiere decir? Que el niño identifique la sílaba final de una palabra y luego pueda encadenarla con la sílaba inicial de otra palabra, ¿ya? Entonces, eso le va a ayudar al niño a poder manejar muy bien las posiciones de las sílabas en las palabras. Cuando me refiero a la omisión de sílabas, recomiendo que trabajen con palabras de 3 sílabas, ¿ya? Inicialmente. Y cuando ustedes realicen estas actividades, la palabra que debe quedar es una palabra de contenido, es decir, que el niño reconozca que la palabra que queda. Por ejemplo, si yo tengo la palabra camisa, ¿ya? Camisa. Y si a camisa le quito mi, ¿qué queda? Casa, ¿no? Se dieron cuenta que queda una palabra de contenido. Esa es la intención de lo que yo les propongo, ¿ya? Ahora, ejercítense haciendo listados de palabras que al omitir la sílaba inicial, a omitir la sílaba del medio, quede otra palabra de contenido. Tener ese material va a ser muy útil cuando ustedes trabajen el nivel silábico, ¿ya? Miren, aquí hay una fichita que ustedes pueden trabajar. Fíjense, siempre cuando trabajo la omisión trato de representar al niño que es el viento, el come sonidos, el monstruo come sonidos. Y miren aquí, vacuna, ¿no? Vacuna. Si a vacuna le quito va, queda cuna, una palabra de contenido, ¿no? Miren acá, membrillo, membrillo. Si le quito mem, queda brillo. Algo que les recomiendo es trabajar con diferentes estructuras silábicas. A veces después nosotros decimos, o en primer grado dicen, ¿y por qué el niño no sabe trabajar con sinfones, con trabadas? Porque a nivel oral no lo hemos estimulado a que se acostumbre a jugar con ese tipo de palabras. Siempre tratamos de trabajar con palabras directas, ¿no? Casa, pelota, vacuna, camisa, sí, palabras que tienen consonante vocal. Pero a ver, pongámosles membrillo, máscara, hormiga, transporte, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras silábicas, trabajarlas de manera oral antes de la lectoescritura, le va a ayudar muchísimo a nuestro niño. Por último, vamos a pasar por la conciencia fonémica. Realmente, cuando ustedes ya lleguen a este nivel de la conciencia fonémica, van a haber desarrollado tantas actividades y repitiendo la misma secuencia de trabajo que sus chicos van a coger muy rápido el nivel del fonema. ¿Ya? Aquí sí les pido un poquito tener bastante cuidado con mencionar los sonidos de las letras. Ahora, no se compliquen, no piensen que van a trabajar con todos los sonidos en nivel de conciencia fonémica. Traten de trabajar primero con los sonidos vocálicos. Enséñenle a su niño a alargar los sonidos vocálicos, ¿no? Entonces, pueden jugar a alargar las palabras que terminan en A, que terminan en O, que terminan en I. El niño tiene que jugar mucho con la vocal. La vocal no solamente es saber qué palabra empieza con A, sino también trabajar mucho la curva vocálica, ¿no? Después voy a regresar a la diapositiva que mencioné, pero quiero que incidan mucho, ¿no? Trabajen mucho la curva vocálica. ¿Qué es la curva vocálica? Que el niño entienda que, por ejemplo, en moto se repite 2 veces la O, ¿no? Que en tele se repite 2 veces la E. Por ejemplo, aquí, miren, esto es mano. El niño no va a leer aquí la palabra mano, él está viendo la palabra mano. ¿Qué otras figuras tiene la misma curva vocálica que mano? A ver, dado. Sí, dado, ¿no? Foto, no. Ajo, sí. ¿Ya? Brazo, faro, sí. Silla, gato, casa, tambor,
Entonces, es muy importante trabajar de esta manera los fonemas. No nos quedemos solo en identificar palabras con A, con O, sino la combinación de las vocales. Incluso cuando ya los chicos tienen mayor destreza, pueden trabajar incluso hasta con 3 vocales. A ver, de galleta, dime palabras que tengan la misma curva vocálica que galleta. A ver, pensemos. Ya, paleta puede ser una, maleta, ¿no? Entonces los animo a seguir haciendo, trabajando este tipo de actividades que los va a ayudar mucho a los chicos. Luego cuando trabajan las vocales, tenemos que trabajar en las consonantes, ¿no? Lo ideal es que el niño aprenda o esté preparado para la lectoescritura cuando reconoce los sonidos de diferentes fonemas a nivel oral, ¿no? Es muy sencillo a veces trabajar el sonido de las son sonidos que el niño debe trabajar a nivel oral. No necesariamente tiene que saber cuál es la letra ni cómo se escribe. Yo los animo a que cada niño sepa los nombres, sepa los sonidos y los nombres los nombres de las letras de su nombre. Debe saber, ¿no? Deben saber. A ver, empecemos. ¿Cuáles son los nombres de las letras de nuestro nombre? ¿Cuáles son los sonidos de nuestro nombre? Debemos practicarlos, debemos saberlos. Como les digo, como les dije con las tareas de las rimas, podemos hacer rimas con su nombre, que sepa separar las sílabas de su nombre, que sepa los nombres de sus letras, que sepa los sonidos. Esas actividades son sumamente importantes y significativas para los chicos y son un punto de partida muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar aquí teniendo en cuenta que la conciencia fonémica es una habilidad para analizar y unir los fonemas en las palabras. Es lo más complejo, ¿ya? Es lo más complejo, es lo que quita más tiempo en los chicos, pero lo que va a tener mucho mayor impacto en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? A ver, nos quedó corto el tiempo, así es, efectivamente, nos ha quedado bastante corto la conciencia fonológica. Para los que los están viendo por primera vez, espero haberles generado bastante interés y la necesidad de poder seguir leyendo, indagando, participar en algunos talleres. A ver, Erika, ¿está por ahí? Bien, profesora Violeta. Bien, vamos a leer las preguntas que nos han enviado. Tenemos una pregunta de la profesora Mireya Zapata. La consulta es, ¿qué estrategias utilizar con niños que no han desarrollado una conciencia fonológica? Ya, lo ideal es que tú realices una evaluación de entrada a esos niños y saber en qué nivel están. Por ejemplo, yo he mencionado que la conciencia léxica se desarrolla a los 3 años, la silábica a los 4 y los fonemas a los 5. Entonces, tú puedes ser profesora de 5 años, pero si tus niños no saben bien las rimas, tienes que empezar a trabajar desde las rimas. Lo ideal es de que tú trabajes la secuencia. Si estás en 4, trabaja rimas y trabaja sílabas. El niño no ha aprendido, no sabe. Entonces, no te saltes las etapas por más grado que tú estés, ¿no? Ahora, lo ideal es las profesoras que, si están escuchando profesoras de 3, a ponerse las pilas y a trabajar mucho lo que son las rimas y la conciencia léxica. Bien, correcto. Tenemos otra consulta de la profesora Marcela Cruz. Consulta, ¿qué pruebas usar para medir la conciencia fonológica en niños de 4 o 5 años? Ya, muy bien. Mira, ahí existen varias pruebas. Una prueba es el test de habilidades metalingüísticas, THM, es un test bastante conocido, antiguo también, de Cordero. Luego tenemos el test de habilidades prelectoras de Esther Velarde, peruana, puedes también utilizarlo. También hay la prueba PECO,
¿no? Que también es prueba de evaluación de la conciencia fonológica. Y por último hay el BIL también, que es la batería de iniciación a la lectura. En todas esas pruebas tú puedes evaluar la conciencia fonológica. Y si existe una bomba y todos se desaparecen, tú haces tu lista de actividades que deseas evaluar y tranquilamente puedes hacerlo. Bien, correcto. ¿Otra pregunta? Sí, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Carol Marquina Benítez. Consulta, ¿qué actividades nos ayudan a desarrollar la conciencia fonológica en los niños preescolar? Muy bien, Carol. Son muchas las actividades que puedes realizar. Siempre tú tienes que tener en mente qué nivel estás trabajando. La palabra, perfecto. ¿Qué tarea estoy trabajando? ¿Segmentar? Entonces mi actividad tiene que tener bien claro que voy a segmentar palabras. Si voy a trabajar sílabas, si quiero trabajar de repente omitir, ya, pero ¿de qué posición? Sílaba inicial, sílaba final, sílaba medial. Entonces tu actividad tiene que estar bien centrada a trabajar la omisión inicial de la sílaba o la omisión final de la sílaba. Tu actividad tiene que estar bien orientada a el nivel de palabra que quieres trabajar. Espero haberte ayudado, Carol. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta del profesor Luis Horna Guevara. Consulta, ¿cuál es la desventaja de trabajarlo a la inversa? A la inversa, a ver, Luis, ¿qué tal? Me imagino que a la inversa te refieres el cambio de orden. Bueno, si te refieres al cambio de orden, acuérdate que nosotros también cuando pasan, hay muchos errores que los chicos cometen al invertir las letras. Entonces, mientras el chico tenga mayor manipulación a nivel de oral de los segmentos del habla, como por ejemplo el cambiar el orden las sílabas o cambiar el orden las letras. A ver, si yo te digo loca, cambia los sonidos, tienes otra palabra. Entonces, mientras más manipulación tenga el niño de los sonidos en todas las posiciones y en todas las tareas, va a tener mayor desarrollo de la conciencia fonológica. Bien, tenemos otra consulta de la profesora Margot Farfán. Consulta, ¿cuál es la edad propicia para empezar a trabajar la conciencia fonológica? ¿Es posible? Consulta. Perdón, ¿cuál es la edad? Sí, ¿cuál es la edad propicia para empezar a trabajar la conciencia fonológica? Ya, la edad propicia para trabajar es desde los 3 años de edad. ¿Ya? Desde los 3 años de edad, porque acuérdate que antes nosotros tenemos que dar mayor peso al desarrollo del lenguaje oral, ¿no? En niños de 1 año, 2 años, tenemos que desarrollar mucho el lenguaje oral. Cuando el niño ya tenga un vocabulario, tenga también un lenguaje adecuado, nosotros empezamos a trabajar ya habilidades fonológicas desde los 3 años, 3, 4 y 5, y también se sigue realizando en primer y segundo grado de primaria. Bien, correcto. Consulta de la profesora Rosa Hurtado indica, ¿nos podría recomendar un libro o link donde existan fichas de trabajo que nos puedan ayudar para trabajar la conciencia fonológica para niños de 3, 4 y 5 años? Sí, claro. En internet hay muchas páginas donde tú puedes trabajar. Hay, por ejemplo, blogs de la maestra, blog de la maestra de educación inicial, de orientación Andújar. Hay muchos blogs donde tú puedes encontrar información, ¿no? Libros, incluso ya hay libros donde trabajan bastante habilidades fonológicas. Lo que sí les voy a tener bastante cuidado es que ustedes tengan que la conciencia fonológica se desarrolla de manera oral. Entonces, el niño, incluso algunos autores recomiendan que no debe ver la letra todavía. Entonces, sí tener bastantes tarjetas para que puedan trabajar con él va a ser importante. Correcto. Bien, tenemos otra consulta de la profesora Carol Marquina. La consulta es, ¿los niños que presentan problemas de lenguaje se debe por motivos de no desarrollar su conciencia fonológica? No, porque el lenguaje es un proceso natural del niño. Ahora, la conciencia fonológica es un predictor, el lenguaje es un facilitador a nivel del aprendizaje de la lectura. Entonces, no necesariamente está vinculado.
Ahora, el desarrollo del lenguaje tiene otros aspectos, ¿no? Otros aspectos como, por ejemplo, el nivel de vocabulario, también al nivel de, digamos, de estimulación que el niño ha tenido para desarrollar ese tipo de lenguaje. En cambio, la conciencia fonológica, como tú lo has podido ver, tiene una secuencia de pasos muy sistematizado. Ahora, de que si los chicos a los 3 años que tienen un escaso vocabulario, digamos, empiezan a trabajar esta conciencia fonológica a nivel de rimas, les va a ayudar a estimular su lenguaje, a incrementar su vocabulario, eso sí es verdad. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Dina Apaza. Consulta cómo trabajar la conciencia fonológica en los niños con autismo. Ya. Hola, Dina. Mira, principalmente de la misma manera que trabajas con los chicos a nivel regular, solo que vas a tener que ser muy creativa para poder llamar su atención y, digamos, tener mayores actividades con él. Ahora, la naturaleza de la conciencia fonológica es lúdica, entonces por la mayoría, casi todos los chicos desarrollan con agrado ese tipo de actividades, ¿no? No perdamos la naturaleza desde la conciencia, que la conciencia fonológica por naturaleza debe incluir bastantes juegos. Ahora, si el niño tiene un nivel de autismo, bueno, tendríamos que ver cuál es el nivel que él tiene, cuál es la severidad, si ha desarrollado lenguaje, no ha desarrollado lenguaje. Son factores que ya de repente pertenecen a casos particulares, pero en general no habría ningún problema que tú trabajes con él actividades de conciencia fonológica. ¿Te tomará más tiempo? Sí, pero igual van a ser beneficiosas para su proceso de lectura. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Mónica Montoya. Consulta, ¿en tercer grado se puede seguir trabajando la conciencia fonológica? Hola, Mónica. Mira, realmente ahora conociendo el tema de conciencia fonológica, si tú ves que recibes un aula de tercer grado donde los niños tienen muchos errores de omisiones, sustituciones, cambian las letras, hay errores en la decodificación, sería bueno que trabajes la conciencia fonológica, pero ya no a nivel oral, ¿ya? Sino ya con el trabajo en sí de las letras. Es decir, el niño, con el ejemplo de la ficha que les puse, si ponía vacuna, pues tendrá que escribir la palabra vacuna, separarlas en sílabas, contar cuántas letras tiene, contar los sonidos, ir quitando una letra, armando otra palabra, pero sí, si el niño presenta errores en la decodificación, es bueno potenciarla. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Marcela Cruz. Me indica, ¿a qué edad debe estar ya establecida la conciencia fonológica? Hasta el segundo grado de primaria, ¿no? Ahora, como les digo, empezar a los 3, continuar a los 4 con el nivel de sílaba y a nivel, en primer grado, 5 años y primer grado a nivel de fonemas. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Ángela, de la profesora Ángela Tafur. Dice, la consulta es, indica ella, yo no soy profesora de inicial, pero el curso me pareció muy interesante. Mi consulta es la siguiente, mi hijo está por cumplir los 3 años, ¿cómo empiezo a enseñarle la conciencia fonológica? Gracias por tu interés. Es siempre importante tener a personas que no están en el campo educativo, pero se interesan por estos temas. Te agradezco. Mira, con tu niño empieza a trabajar mucho lo que es las rimas, la sensibilidad fonológica, canciones, que el niño cante, que el niño sepa trabalenguas, sepa adivinanzas, que sienta la melodía cuando él realiza estas actividades orales. Acompáñalo y luego después entra con él con la conciencia léxica, es decir, que él empiece a sentir cada palabra, incluso cuando cantas, que él empiece a dar pasos según la cantidad de palabras que está cantando. Eso le va a ayudar muchísimo, pero empieza con las rimas. Bien, correcto. Tenemos otra pregunta de la profesora Narbelis Escobar. Ella indica, si los niños de 5º grado no manejan la conciencia fonológica, ¿cómo podríamos trabajarlo? ¿Los niños de qué grado, disculpa? Los Los niños niños de 5º grado, si, ¿ya? si Mira, los si niños... estamos hablando ya de niños de 5º grado que
tienen dificultad en conciencia fonológica, me imagino que tienen dificultad en la decodificación. Entonces ya ahí estamos hablando ya de casos particulares, porque ya necesitan un acompañamiento especializado, ¿no? Pasado el tercer grado de primaria, si el niño no ha logrado la decodificación, sí necesitan un apoyo especializado, que yo creo que sería bueno, importante derivar a esos niños a una evaluación. Correcto. Tenemos la última pregunta, ya estamos por terminar el taller. Bien, tenemos la pregunta de la profesora Cristina Guamán. Indica, si un niño de primaria llega sin poder leer y escribir, ¿es por falta de conciencia fonológica? ¿Cómo podríamos actuar con ello? Hola, ¿qué tal? Qué linda tu pregunta. Sí, definitivamente sí. Ahora lo que nos dice la evidencia es que los niños que no tienen un buen éxito en la lectura es por la dificultad en la conciencia fonológica. Entonces, importante, si está en primer grado, empezar a trabajar con un niño full conciencia fonológica asociando ya a la letra. Eso le va a ayudar bastante, ¿no? Eso le va a ayudar bastante. Y sí, realmente muchos de nuestros chicos que tienen fracaso lector se debe porque no han trabajado este predictor tan importante que es la conciencia fonológica.